Muy buenas tardes, queridos catequizados de la parroquia Santa Madre Laura Montoya, y un saludo para las familias del Inmaculado Corazón de María, de este grupo maravilloso donde estamos compartiendo de esta forma virtual y asincrónica los temas que estamos viendo para la preparación de los sacramentos del bautismo, de la comunión y de la confirmación. Bueno, el tema que hoy vamos a ver es el tema de conocernos, tema número 2 del libro de los catequizados. Entonces, para ello, me voy a apoyar acá de estas diapositivas. Bueno, aquí ya estamos en las diapositivas. Entonces, tema número 2, conocerse y reconocerse. Entonces, cuando más nos conocemos a nosotros y conozcamos el mundo y conozcamos las verdades, más entramos en relación con Dios. Entonces, vamos a ver que este tema, a ver, ¿dónde está? Tiene unas metas, y la primera es reconocer la importancia de conocernos y de conocer más a los demás. ¿Sí? Nosotros, conocernos nosotros y conocer a los demás. La otra meta es aceptar las capacidades y talentos como dones de Dios. Pues vamos a hablar de esas capacidades y esos talentos. Descubrir, como otro punto de la meta, descubrir el papel de la familia en el proceso de autoconocimiento. El papel de la familia en el proceso de autoconocimiento. Bueno, entonces quiero compartirles, muchos de los papitos conocieron a este gran sacerdote del minuto de Dios, ¿no? Pero, Dios mío, en tus manos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega, el minuto de Dios. Bueno, pues una de sus frases es: amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Es una relación que hay entre amar a Dios y amar al hombre. Pues esta relación está explícita más en el Padre Nuestro. Acordémonos, en el Padre Nuestro dice, eh, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien nos ofende. Señor, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien nos ofende. Pues amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Es una relación. Entonces, ¿qué nos dice esta frase del siempre el padre Rafael García Herreros, que en paz descanse? Pues precisamente esa relación es inseparable. No podemos dejar de amar a Dios o decir yo amo a Dios, pero si aborrezco al hombre. También eso es bíblico. ¿Puedo amar a Dios sin amar a mi prójimo? No, no se puede. Y precisamente voy a buscar la cita bíblica. Bueno, entonces ya encontré la cita bíblica sobre esa parte de el amor, si yo puedo amar a Dios y al prójimo. Primera carta de San Juan, epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 20, y dice: si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Eso es importante. Bueno, entonces vamos a continuar con la diapositiva. Entonces no podemos amar a Dios sin amar a mi prójimo. Eso es sencillo.
Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, acá en la iglesia nos enseña que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Eso está en el Génesis. Dios nos creó, nuestra naturaleza es cuerpo y alma. Y nuestra alma, pues, tiene unas cualidades, unas facultades, las facultades de nuestra alma. Nuestra alma, esas facultades son la inteligencia y la voluntad. Entre la inteligencia y la voluntad, ¿sí?, que son las facultades de nuestra alma, es ahí donde hay algo que se llama la conciencia. ¿Sí? Yo una vez en una de las charlas de catequesis hablábamos con los chicos sobre la conciencia. Y la conciencia es el lugar más íntimo de nuestra alma. Es tan íntima la conciencia como íntimo es las partes nobles de nuestro cuerpo. Hablemoslo así, escuetamente. Si nuestras partes sexuales de nuestro cuerpo son íntimas, las partes de nuestra alma, lo íntimo es la conciencia. Yo les decía a los muchachos, pilas, no se deben violentar la conciencia. Mantengan la conciencia limpia, no se la deben ensuciar. ¿Cómo la ensucian? Con la duda. La duda es dañina, dañina. Lo más dañino que puede haber es la duda. Me voy a poner acá, que uno me lo había colocado. Hay que tener cuidado en que nadie llegue a esa parte íntima de nuestra alma, más íntima. ¿Por qué? Porque el que entra a nuestra conciencia y nos corrompe, lo corrompe todo. El que viola la conciencia de los demás puede violarlo todo. Hombres y mujeres que han sido violados físicamente es porque anteriormente le han violado la parte de la conciencia, pues allí es donde está nuestra inteligencia y la voluntad, es nuestra alma. ¿Sí? Ahí están nuestras cualidades. Entonces, ¿cómo se cultiva o cómo se desarrolla esa conciencia? Pues a través de las virtudes. Por eso es importante que ustedes vayan al catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tienen en el libro, yo les di para descargarlo y buscan el numeral 1803. Ahí están las virtudes del hombre. Si los chicos y los padres de familia se aprenden bien lo que son las virtudes para que fortalezcan su alma, para que fortalezcan su voluntad y para que desarrollen su inteligencia, es necesario estudiar qué son las virtudes, porque en las virtudes es ahí donde nosotros crecemos como personas y también vamos a tener la facultad de no dejar violentarnos la conciencia, sino formar una conciencia recta para tener una vida sana, una vida en paz, una vida llena de alegrías y no una vida llena de tristezas, no una vida llena de confusiones, no una vida llena de desaciertos,
no una vida llena de temores. Si nosotros no alimentamos nuestra conciencia o no la corregimos, porque muchas veces es ahí donde comienza a perderse la persona, a desviarse, es en la conciencia, en su alma. Acordémonos del tema de la libertad. Pues somos libres de tomar las decisiones que queramos, pero esas decisiones salen de aquí y de aquí, de nosotros, cuerpo y alma. ¿Sí? Es importantísimo que nos conozcamos a nosotros, conozcamos nuestras cualidades. Voy a leerles un pedacito sobre las virtudes. Dice, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Las virtudes. Un hombre, una mujer que no es virtuoso, no es valorado por nadie. Entonces, vamos a hablar de las virtudes, ¿cierto? Por eso, le hacen el catecismo, recuerden, 1803. Entonces, las virtudes humanas. En las virtudes humanas están agrupadas en 4 grandes virtudes. 4. Ahí están todas las virtudes. Dice, las 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman virtudes cardinales. Las virtudes cardinales. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Podríamos durar muchas horas hablando de las 4 virtudes. Pero eso no me corresponde a mí, como catequista, de sentarme y hablar de la virtud de la justicia, de la prudencia. No, eso hay que hacerlo en familia. Para eso les di, descarguen el catecismo. Para que se lean ese catecismo y muchas veces nos da gusto ver una película, pero qué gusto nos daría poder entender: yo tengo un alma, yo tengo una facultad, yo tengo una inteligencia, yo tengo una voluntad, yo tengo una conciencia, y poder dirigir esa conciencia a través de un conocimiento recto y decir, es que la prudencia me ayuda. Entonces, voy a leerles un poquitico de lo que es la prudencia para que se animen. Dice, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Ojo, nuestro verdadero bien. Y elegir los medios rectos para realizarlo. Eso hace la prudencia. Es un discernimiento que hace uno para saber si lo que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Porque puedo hacerlo. Recordemos que somos libres. Bueno, aquí hay algo muy bonito que dice sobre la prudencia de Santo Tomás. Dice, la prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Entonces, ser prudente no nos hace ser hipócritas, por ejemplo. No, es que yo, por prudencia, yo mejor soy hipócrita. No. O yo mejor disimulo, me hago el bobo. El que es asolapado, como decimos en Santander, eso no es ser prudente. El asolapado ahí. O la solapada ahí. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra conciencia y empezamos a trabajar en las virtudes, la prudencia nos hace no ser asolapados. Y también no nos hace ser tímidos o temerosos.
en ese sentido. Entonces, eso es. La segunda virtud, después de la prudencia, es la justicia. Y dice, es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Ser justos, ser prudentes y ser justos. Esas son las cualidades que una persona debe tener. La fortaleza. Esa es otra virtud cardinal. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Hacer el bien no es fácil, cuesta, porque hacer el mal es facilito. Es más, nos fascina hacer el mal. Es muy importante tener la fortaleza, que es la que nos asegura que vamos a vencer. Es la que nos va a dar la fuerza de hacer siempre el bien, junto con la justicia y la prudencia. Y por último, la templanza, que es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Es que a nosotros nos gusta las cosas, nos fascina, somos ambiciosos. Y la templanza nos ayuda a equilibrar. Es que si nosotros no equilibramos nuestros gustos o lo que nos da placer, se nos convierte en un vicio. Estas 4 virtudes cardinales, primero que todo, hay que definirlo de que nos va a servir en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a servir en todos los entornos, en el colegio, en el trabajo, en la casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos, en todos los ámbitos sociales, en la iglesia, ¿sí? Ese comportamiento de nosotros, la fijación de nuestra conciencia en el recto proceder siempre en busca de hacer el mal, salvo que no queramos hacerlo, ya sea porque es nuestra iniciativa propia o porque alguien nos violenta la conciencia. O llega y nos dice y nos convence, no, eso usted no sea tan pingo, no sea tan pendejo, o no sea tan pinga, no sea tan pendeja. Eso mejor no sé qué, eso no. Y empieza a desviar y a deformar nuestra conciencia que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra alma, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, estas virtudes que nos hacen ser lo que realmente quiere Dios en nosotros, unos verdaderos hombres de bien. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero Dios nos va a ayudar. Y para eso hay otras virtudes que son las teologales. También están ahí en el mismo catecismo y están a partir del numeral 1812. Estas son la fe, la esperanza y la caridad. Estas vienen de Dios. Entonces, aparte de ser prudentes, aparte de ser justos, aparte de ser fuertes y templados, pues tenemos fe, esperanza y caridad. ¿Estoy ocupado? ¿Cuánta más tarde? No. Bueno, estoy acá en el tema
y estoy aquí como... Bueno, entonces, eh, eh, en Dios, estas virtudes cardinales, gracias Optimus, estas virtudes cardinales en Dios eh, eh, se vivifican con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso es el sacramento de la confirmación, porque nos viene la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Ese es el sello. Para los que son confirmados, les recuerdo, los que van a hacer la confirmación, que es un sacramento que nosotros pedimos a Dios y a través de la iglesia. Entonces, como en el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote vaya a pedir a los padrinos cuando somos niños, pero cuando ya somos grandes, se lo va a pedir es al catequizado, o sea, al catecumenado, al catecúmeno. El padre le va a decir ese día a los que se van a bautizar y a confirmar qué piden para la iglesia. Usted tiene que decir la fe. Ya hemos hablado de la fe. Eso es la fe. Es una virtud teologal. Bueno, por otro lado, pues también acá en esta parte dice que cuáles son mis defectos. Pues los defectos son todas aquellas cosas que transgreden las virtudes. Entonces, ¿qué es lo que transgrede una virtud? ¿Qué es lo que nos mancha la conciencia? Cuando alguien nos mancha la conciencia, nos infunde duda, nosotros llegamos es al pecado. Entonces, por favor, así como nuestro cuerpo tiene su parte íntima, nuestra conciencia también, y cuidémonos de aquellos que nos roban la virtud. Bueno, hablando de la virtud, me acordé de la Pola. Cuando la Pola perdió la virtud, pues eso es. No se dejen engañar de ninguna manera, de tentar. Es que el pecado entra por ahí, por la conciencia, por la inteligencia. Y es la voluntad la que accede. Entonces, no nos dejemos que nadie nos desnude en la conciencia, se meta en nuestra conciencia. Seamos celosos, guardémosla, protejámosla. Peleemos, si es necesario, para que nadie nos robe lo más sagrado que tenemos en nuestra alma, la conciencia. Que ésta se deforma por los pecados. Entonces, aquí encontré Catecismo 1866, por favor. No se les olvide, dice, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes que se oponen. Entonces, si hay algo que se opone a la virtud, son los vicios. ¿Y cómo se combaten los vicios? Con prudencia, con justicia, con fortaleza y con, la cuarta es templanza. ¿Eh? Ahí está la clave. Es ahí donde nosotros nos conocemos. Entonces, nosotros sabemos cuáles son nuestras cualidades. Nosotros mismos sabemos qué virtudes hay en nosotros y también sabemos cuáles son nuestros defectos cuando pecamos. Dice el Catecismo 1866. O también pueden ser referidos a los pecados capitales. Capitales. La experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno, que son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Vamos a ver. Mis queridas familias, aquí está un resumen de lo que viene a robarnos la alegría en nuestras vidas.
Los pecados capitales se llaman así porque estos generan otros pecados y otros vicios, que son la soberbia. ¿Sabe qué es soberbia? Ah, es que yo para qué me voy a confesar con un cura más pecador que yo. Eso es soberbia. Porque uno no cree, ya sea porque uno mismo allá en la conciencia a sí mismo se ha dicho, es que yo no me debo confesar con un cura más pecador que yo, o porque otro se lo haya dicho. Cuando Dios dejó a los sacerdotes, y eso es bíblico, San Juan 20:19, Evangelio, creo que es San Juan 20:19, donde Dios ordenó a los apóstoles a perdonar pecados. Lo mismo San Pablo lo corrobora, para que otro sin fe diga, no, es que, o uno por falta de conocimiento, uno diga, no, es que yo no me voy a confesar. Sí, es que yo tuve una mala experiencia con un cura que me fui a confesar y me tocó las nalgas. Pues, ¿qué hace metido en un cura encerrado? Yo soy de los que personalmente les digo que si yo me voy a confesar, pues me confieso en público, no hay ningún problema, el sacerdote debe acceder. Así de sencillo. Han habido escándalos en la iglesia, pero allá que juzgue Dios, yo no soy juez, nosotros no somos juez. Ahí está la justicia. Si queremos ser justos, no juzguemos. Ahí está la prudencia. ¿Sí? Entonces, la soberbia es eso, en llegar y negar una gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que Dios perdona los pecados en el sacramento de la confesión. Ahorita por este cuento de la pandemia, pues no nos podemos confesar, pero la iglesia, el Papa ya nos dijo que hagamos un acto de contrición seria, profunda, real, lo que le llama a la iglesia un acto de contrición perfecta, y después que pase esta pandemia, apenas abran las iglesias y los curas se van a sentar a confesar, va y se confiesa uno. Y así al aire libre, donde todo el mundo, donde no haya malicia, y se confiesa uno con Dios, porque también la confesión es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero ser soberbio es llegar a decir que Dios pone la gracia de perdonar pecados y uno no cree en eso. Y decir, es que yo me confieso ahí en el cuarto y con Dios directamente, yo no necesito un cura. O soberbia también es que los hijos no le obedezcan a los papás. Es que mi papá dice no tiene toda la razón, yo mejor lo hago así. Y es que mi mamá dice que haga la rosa así, yo. Tantas cosas en la vida que nos llevan a ser soberbios. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de saber distinguir qué es la verdad. Acuérdese que estamos conociendo, si nosotros conocemos la verdad del mundo y la verdad de Dios, nos podemos llegar a conocer a nosotros mismos y llegar a conocimiento de Dios pleno. Entonces, otro pecado capital. Vea que la soberbia nos lleva a la desobediencia. La soberbia nos lleva a no confesarnos. La soberbia nos lleva a muchas cosas. A no ser dóciles. A no ser mansos. Y Dios quiere que seamos mansos, pero tampoco mensos. Dios quiere eso. Que nosotros seamos. Para eso es las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y caridad. Ya les dije los números de los catecismos. Bueno, el otro vicio, el otro pecado es la avaricia. El que es avaro. La avaricia es quererlo todo, quererlo todo, quererlo todo. La otra es la envidia. La envidia. Esa es otra. Por envidia uno comete muchísimos pecados. Chismes, una cosa y la otra.
Mira, yo por acá encontré la otra vez. Espera, mirar, por acá está. Espera, busco en el catecismo. Aquí está, ya. Dice, como en un resumen, ¿no? De lo que es la envidia. Porque también el catecismo nos habla de todo, de los pecados. ¿Qué son? Los 10 mandamientos completos están dentro del catecismo para que sepamos cuáles son nuestros defectos. Y eso nos lleva a una confesión. Si nosotros sabemos cuáles son nuestros defectos, nos lleva al sacramento del perdón. Dice, por acá lo vi, ¿dónde estará? Ah, sí, 25:53. Dice, la envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo. ¿Mm? Eso dice la iglesia. La voy a volver a repetir. ¿Qué es envidia? Entonces, cuando le pregunten qué es envidia, digan, la envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo. O sea, que el envidioso siente una especie de tristeza por el bien del otro. Y el deseo desordenado de apropiárselo. O sea, aparte que se siente triste por el bien del otro, desea eso. Y es un deseo desordenado de apropiárselo. O sea, lo quiere. Ese es el envidioso. Malísimo. Eso es un vicio. Lo otro, la ira. La ira también es un desorden. Por la ira se mata, por la ira se cometen injusticias, por la ira se pierden los hogares, por la ira se pierden los hijos. Papitos, cuando ustedes vean que están sintiendo ira, es porque les hace falta una virtud teologal, una de la caridad y la virtud cardinal de ser justos y prudentes. Y quieren castigar, y entonces no son fuertes. Es importantísimo que nosotros miremos bien estas virtudes cardinales. La templanza es precisamente eso, es equilibrar. Cuando sentimos ira por otras personas que nos hacen el mal o por las injusticias, hay que controlarlas. Yo confieso que yo soy un poquito airado y yo necesito mucho tener esa capacidad de poder equilibrar. Porque es que uno ante las injusticias, yo por lo menos no soporto eso. Y uno muchas veces se puede pasar. Pero hay gente que es iracunda, por todo pelea, por todo, en el trabajo. Y los hemos conocido, así como los chismosos o las chismosas. Y los conocemos. ¿Mm? Entonces, si tenemos esos problemas de ira, muchas veces nos toca ir a un psicólogo, mirar a ver qué está pasando, si hay algo que está pasando anormal en nuestra vida, pues el azúcar. ¿Mm? Tenemos que cuidarnos en la alimentación, eso es importantísimo para poder controlar esos impulsos que nos llevan al pecado y no son virtudes. Bueno, la lujuria, eso es otro vicio. Hay que tener cuidado porque eso entra por la conciencia. Hoy en día es fácil que la lujuria se nos entre en nuestra alma así, por la internet, por la televisión, por los amigos, a las niñas. El pudor hace que se fortalezca
esa inocencia. Y cuando se pierden, mis niñas. Lo mismo pasa a los chicos. Cuando la inocencia se pierde, hermano. Ya no hay nada que hacer. Y es ahí donde viene la lucha, porque el demonio nos quiere entrapar en cada uno de estos pecados capitales. A todos. La prostitución, no solamente porque le pagaron, ¿no? También se prostituyen sin pago, porque ocasiona un placer. Todos los vicios ocasionan un placer, todos. El alcohol. El alcohol está dentro de la gula, que ese es otro pecado capital, la gula. Y comer y beber y beber. Entonces hay gente que no se puede tomar una cerveza porque ya toca tener la canasta al lado. Y los entornos sociales donde eso es importante. Los pecados también tienen entornos sociales. Es importantísimo nosotros identificar en dónde es que está nuestro nicho de pecado y poder romper las cadenas para ser realmente libres. Porque esto de los pecados capitales no nos hace, nos atrapa, nos esclaviza. La gula y la pereza. Esa es otra, la pereza. Dormir o dejar de hacer algo o cualquier otra cosa. Bueno, entonces, volvemos otra vez aquí a las diapositivas. A las diapositivas, conozco mis cualidades, mis defectos, conozco mi familia, porque también hay que conocer a los demás. Mi familia me conoce a mí. Papitos, ¿ustedes conocen a sus hijos? Muchas veces nosotros cuando somos jóvenes, a todos nos ha pasado, nos refugiamos en los demás, en la amiga. Ay, amiguis, el amigo. Y uno viene aprendiendo cosas en la vida como son tan importantes como la conciencia recta, en todo el sentido de la palabra, las virtudes. Y uno viene a conocer las virtudes y las antivirtudes en los demás y no en el seno de la familia. Hoy los invito a los padres de familia de que por favor, esta parte del tema, de que sus hijos se conozcan a sí mismos y que ustedes padres se conozcan a sí mismos, es a través de las virtudes y las antivirtudes que son los pecados capitales. Bueno, conozco a Dios, fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales. Por eso, el primer tema antes de todo yo les dije el credo, porque cuando uno no se aprende el credo con la cabeza, sino con el corazón, uno conoce a Dios. Y cuando uno se preocupa en conocer a Dios, ¿quién soy yo? Ahí está, ahí les dejo esa reflexión. Mírense en un espejo, todos tenemos que mirarnos. Y si tenemos defectos y pecados graves, por favor, no dejemos de acudir al sacramento de la confesión. Yo necesito que todos los de este grupo, entre el más grande y el más chiquito, llegue a la confesión. En especial los que se van a confirmar, porque también es un requisito. Hay que estar en gracia de Dios y no a confesarse por ahí en una esquina. Pues ahorita sí, pero no es una confesión, es un acto de contrición. Es que para uno confesarse debe tener examen de conciencia, acto de contrición, la confesión de boca y la reparación o la enmienda. Por ejemplo, si yo robé 100 pesos, tengo que devolver los 100 pesos. Porque si no los pago en esta vía, tener que pagarlos en alguna parte, en la otra.
pero hay una justicia divina y hay una misericordia divina. Eso es lo que quería decirles. Bueno, encontré esta imagen que es sobre nuestra conciencia. Ojo, porque estos brazos que se ven aquí, de que me llevo esto, ¿cierto? Y te dejo esto. No solamente se llevan muchas cosas cuando permitimos que los demás entren a violar, dejan miseria. Otros se dejan comprar. ¿Cómo tenemos nuestra conciencia? Esto es una reflexión y hasta aquí llevo el video. Dios me los bendiga, reflexionemos quiénes somos, porque el siguiente tema también va a tener que ver con todo lo que hemos visto y para dónde es que vamos y así sucesivamente. Espero que se suscriban al canal, los que no lo han hecho, bueno, ya son creo que poquitos, voy a contar quiénes son, y necesito que por este tema, ¿qué les pongo yo por este tema? Para saber si vieron todo el video. Bueno, necesito que me escriban en el cuaderno sobre la conciencia. Yo creo que en este tema lo que vamos es a pedir a un amigo. Sí, cuando Dios nos creó, nuestro cuerpo y nuestra alma, con toda la inteligencia, la voluntad, nuestra conciencia formada, aquí se nos para, por un lado, un diablito, ¿cierto? Y por acá, un angelito. Sí, que nos hablan cuando estamos solos, ¿sí? Pues este angelito es nuestro ángel de la guarda que nos ayuda. Necesito que me escriban la oración que ustedes, cada uno le rezan al ángel de la guarda. Y esa va a ser la tarea para este video. Escríbame la oración a su ángel de la guarda. Y vamos a orar todos. Y cada vez que ustedes se sientan tentados, pídale a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, haz nuestro amparo contra las acechanzas y las maldades del demonio. Reprímale, oh Dios, como humildemente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que van por el mundo para la perdición de nuestras almas. Amén. Muy buenas noches. Bueno, terminé.